Buenos días a todos. Yo voy a cambiar un poco el tono porque si no, no sería yo. Después de tanta pasión, voy a poner un poco de slow, con vuestro permiso. Hemos tenido toda la mañana personas maravillosas que nos han hablado de cosas maravillosas que hacen para nosotros. Esto también lo vamos a cambiar. Yo voy a hablar de vosotros, que sois los que tenéis que ser las personas maravillosas, que haga cosas maravillosas para todos nosotros. Y esas cosas maravillosas las vamos a hacer a través de la comida. Haremos un poquito de concienciación, un poquito de concienciación. Realmente a esta exposición le he llamado Alimento y Conciencia porque yo creo que la conciencia es fundamental. Nos han hablado del ser humano y sin duda uno de los aspectos claves del ser humano es la conciencia, el saber lo que está bien y lo que está mal, aunque muchas veces nos olvidemos y solamente hagamos. Entonces haré un poco de conciencia para llegar a la conciencia. Además, viene muy a propósito de lo que estamos viendo y el lema de esta jornada que nos une tan felizmente esta mañana, que es creando futuro. Porque el alimento tiene mucho que ver con el futuro. Me voy a permitir haceros una confesión, que hasta mis hijos y mi esposa se ríen, ¿no? Pero yo me lo tomo en serio. Y os preguntaría, que no os lo preguntaré, pero preguntároslo vosotros, si el objetivo que yo me he definido lo tenéis, en algo tan importante como la vida. Yo tengo el objetivo de vivir 120 años. ¿Se lo toman a coña? Yo creo que no. Y yo os preguntaría, ¿algunos habéis planteado cuántos años vais a vivir? Porque una parte importante de los años que vivamos depende de nosotros mismos. Claro, si yo tengo el planteamiento de vivir 120 años, hay cosas que tengo que hacer y hay otras que no puedo hacer. Evidentemente no puedo hacer el balconing, que es muy famoso aquí, porque si hago balconing reduzco las posibilidades de alcanzar mi objetivo. Pero en cambio, curiosamente el alimento sí que tiene que ver mucho con ese objetivo. Y de eso vamos a hablar un poco. Pero no solo de eso, de cómo me influye a mí hoy para conseguir mis 120 años que tengo como objetivo y cómo me va a influir cuando yo viva aquí dentro de, bueno, muchos años, ¿no? Realmente el alimento es algo, permitidme que lo enmarque dentro de las funciones fisiológicas que la creación o la evolución nos ha dejado bajo nuestra responsabilidad como personas o como seres vivos. Básicamente son tres. Tenemos, si no queremos morir, tenemos que respirar, tenemos que beber y tenemos que comer para nutrirnos. Curiosamente, para respirar nos han dejado muy pocas opciones. Solo podemos respirar aire y tenemos que respirar continuamente. En cuanto dejemos de respirar unos minutos, nos morimos. Pero además, no nos tenemos, aunque lo podemos, es en sentido negativo, podemos cortar la respiración, pero no tenemos que esforzarnos en respirar. Por tanto, fácil. Tenemos que beber. Si somos, depende, 70% agua en nuestro cuerpo, tenemos que introducir elemento líquido. También ahí nos lo han puesto muy fácil. Luego nosotros lo hemos complicado, pero inicialmente muy fácil. Nos han puesto el agua, nada más, y además, curiosamente, por definición, es incoloro, inodoro, insípido. Pero en cambio en la alimentación es impresionante las posibilidades, la libertad que nos han dado para que nosotros cumplamos con esa exigencia de alimentarnos para seguir viviendo. Miles de posibilidades. Y ahí empieza el valor, la riqueza y el mérito de quien nos ha puesto tantas posibilidades. ¿Por qué comemos? Está claro, en lo que yo me he referido antes ha sido a la primera, por necesidad. Comemos por necesidad. Primero, porque afortunadamente tenemos una sensación biológica que nos pide comer, porque si no, no nos encontramos bien. Y también comemos para alimentarnos. Pero eso no es todo.
Además, la alimentación ha dado un salto cualitativo y comemos por muchas más cosas. Dependiendo de por qué otras cosas comemos, podremos calificarnos en un colectivo o en otro colectivo. Hay una parte fundamental que es el placer. Comemos por placer, mucho lo hacemos por placer. Es un gran placer para nosotros comer. Pero ese placer también tiene enfoques diferentes. Hay a veces simplemente de cantidad. Comemos más y más porque como nos da placer comemos más y más. A veces pedimos que lo que comemos tenga calidad. Y hay otra razón de comer que es dramática, que es por exclusividad, y que quienes comen por exclusividad, por ponerle una palabra, se pueden convertir en depredadores. Os pondré un ejemplo en el momento adecuado de cómo hay un alimento en este mundo que está haciendo que seamos terriblemente depredadores y seguramente muchos de nosotros seríamos incapaces de comerlo porque no nos gustaría. Y también comemos por socialización. Cuando tenemos una alegría, cuando celebramos algo, es inmediato. Nos juntamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, para comer, para disfrutar de esa comida. Socialización. Hasta tal punto es importante la comida que también comemos por socialización. Decíamos que la naturaleza nos da muchísimas oportunidades para satisfacer esa necesidad fisiológica de alimentarnos. Yo creo que la naturaleza solo pensó en la necesidad fisiológica, no pensó en lo que nosotros comemos por otras razones, más que por la necesidad fisiológica. Nuestro entorno es el que nos produce el alimento, pero además es un entorno combinado. El principio está la tierra, que podría ser absolutamente árida si no se complementara con la lluvia. La tierra más la lluvia nos da unos espacios donde, si además tenemos sol, que es el otro de los recursos que nos aportan para que nos podamos alimentar, serán productivos. Y si además a este ecosistema que se genera le añadimos las plantas y los animales, todo eso en una variedad extraordinaria, inclusive los animales domésticos que hemos conseguido preparar a lo largo de tantos años como nos han contado, tenemos una variedad extraordinaria. Pero el problema es que, tal como nos lo está ofreciendo la naturaleza, como un día descubrimos el fuego y luego hemos descubierto muchas otras cosas, no es suficiente. Y entonces nosotros necesitamos un proceso que empieza a partir de esos recursos que nos ha puesto la naturaleza a nuestra disposición y acaba en el plato de comida que nosotros disfrutamos. Dentro de ese largo proceso, que empieza por la producción, y producción somos capaces de llamarle producción simplemente a coger los peces del mar, pero producción siempre lo hay que transportar, siempre lo hay que almacenar, siempre lo hay que transformar, al final lo hay que comercializar, al final nos lo tienen que poner cercano a nosotros y al final lo podemos comer. Hay una parte oscura, por llamarle de alguna manera, en el sentido de que no la vemos, y es todo ese proceso de producción que hace que todo esto impacte. El actual sistema alimentario, hablando con generalidad, tiene objetivos de cantidad. ¿Por el número de personas que vivimos en este planeta que ha crecido? Sin duda, pero también por otras razones, porque hay muchas personas en este planeta que no se benefician de estos sistemas alimentarios. Tiene objetivos de aumentar la disponibilidad de productos animales. Hemos subido un montón el consumo de proteínas basadas en productos animales. Y además, mucha combinación y mucha inmediatez. Llegamos a un supermercado y es que nos abruma de cantidad de productos que tiene diferentes. Por tanto, son unos objetivos que podríamos discutir si no son triviales. Pero eso tiene un coste tremendo. El coste de la calidad del alimento. ¿Dónde están los sabores? Pero no solo dónde están los sabores. ¿Cuántos aditivos lleva el alimento en muchos casos? Conservantes, colorantes, algo que le permita tener una vista más agradable. Sin duda todo eso influye en nuestra salud, pero inclusive la propia cantidad influye en nuestra salud. Tiene un coste de dolor animal.
A mí me gustaría que reflexionemos un poco sobre el dolor animal, que encima no nos hace bien. No nos hace bien, porque resulta que más del 50% de los antibióticos que se consumen en el mundo son para dárselos a los animales que se producen en determinadas circunstancias y que luego nos lo comemos. En el coste humano, en fin, el coste humano, cuando el sistema alimenticio se hace tan cadena, reducimos absolutamente el valor de las personas a meros operarios que no son capaces ni siquiera de ser conscientes que lo que están manejando es alimento. Tenemos el despilfarro. El despilfarro, en el año 2011 hubo una sesión en el Parlamento Europeo donde hablaban de despilfarro y reconocían en un documento que a lo largo de la cadena se puede despilfarrar aproximadamente el 50% de los alimentos. Simplemente los descartes en la pesca, por diversas razones, pueden producir el 50%, en determinados casos se tira al mar. Y luego son unos costes que yo no sé si podemos seguir manteniendo. En definitiva, al final, es curioso, con el alimento estamos dando la palanca, que el sabio dijo, dame una palanca y moveré el mundo. Sí, sí, sí. Con los alimentos, muchas personas felices tomando decisiones de alimentación feliz están cambiando el mundo. Y lo cambiarán todavía más si todo sigue como está. Entonces, eso no nos vale. Tenemos que hacer que la palanca que mueve el mundo a través del alimento nos dé un mundo que no se asuste de nosotros y nos dé un futuro que podamos disfrutar más. Yo resumiría qué podemos hacer, porque al principio os decía que esto va para vosotros. Las personas maravillosas que tienen que cambiar el mundo es cada uno de nosotros, con nuestras acciones de cada día. Y entonces lo intento resumir en elegir con principios. Es muy importante que no cojamos el alimento sin querer saber nada de lo que hay detrás de él, sin ni siquiera molestarnos en ver una etiqueta, sin tomar una decisión inteligente en relación con algo tan fundamental como es el alimento. Desde luego, consumir productos estacionales. Es importante. Esto de que tengamos que consumir cualquier producto en cualquier momento del año no es lo lógico. Para algo están las estaciones. Consumir más productos de la tierra, pero de los que nacen directamente de la tierra. Si consumimos productos de origen animal, hombre, que sean mejores. Luego veremos un pequeño punto de información, de cómo podemos saber algo si son mejores. Porque entonces tenemos que cambiar cantidad por calidad. Y se puede hacer, os garantizo que se puede hacer. Y además a veces nos dicen que es un problema económico. No siempre es un problema económico. Nosotros, en nuestras prácticas personales, por supuesto, porque eso sería otro debate, comemos productos de origen animal. Pero cuando tú vas a comprar una carne, puedes comprar una carne extraordinaria a un precio barato. ¿Cuál es la diferencia? Claro, si quieres comprar solomillo de una carne extraordinaria, te cuesta muy caro, pero si compras otras piezas que no son solomillo, pueden ser más baratos. Por tanto, hay que buscar una producción que sea respetuosa con los animales. Muy importante también favorecer a los pequeños productores, los mercados locales. Si miráis, encontraréis que hay productores locales y puedes llegar a los productores locales. Hay muchas formas, porque haya mercados de productores, porque haya grupos de consumo, porque haya tiendas comprometidas, simplemente hay que buscarlo. Y una cosa muy importante, tenemos que asumir el precio justo. Tenemos que asumir el precio justo de los productos que compramos. Porque resulta que todos aquellos que están compitiendo mal contra nuestros productores es porque no están recibiendo una retribución justa en el otro lado del mundo. Todo eso lo resolvemos con información y decidiendo en conciencia para ser coproductor. En alimento no tenemos que ser consumidores, tenemos que ser coproductores, porque lo que nosotros compramos es lo que se va a producir y mientras tengamos esa libertad de poder elegir lo que comemos, estaremos influyendo en lo que se produce. Ejerzámosla en lo posible. No significa que sea siempre el 100%, pero por algo se empieza y os puedo asegurar que va introduciendo un cambio en nuestra vida.
no hay mucha información en los alimentos. Muchas veces casi solo tienes el lugar del que proceden y los conservantes que tienen. Pero eso ya ayuda. Pero no sé cuántos de vosotros conocíais la codificación que tienen los huevos que se venden en nuestro país. Esa es una pregunta que os haría. Os haría una segunda. ¿Cuántos de vosotros cogéis la codificación que viene en los huevos y elegís uno u otro? Porque ¿qué significa la codificación que tienen los huevos? Que es, bajo mi punto de vista, el alimento que tiene una información más completa, porque te dice de dónde viene y cómo ha sido producido y otras cosas más. Tiene 4 escalas. Curiosamente, la mejor empieza por 0, la siguiente es la 1, la siguiente es la 2 y la tercera es la 3. Expliquémosla de arriba abajo en lugar de abajo arriba. La 3 son gallinas que están en jaulas, donde cada jaula tiene el tamaño aproximado de un folio. Y no salen de ahí. Y son alimentadas con cualquier cosa. Esa es la 3. La 2 se le añade la posibilidad de que salgan un poquito. ¿Vale? Perdón, la 2 no están en jaulas, sino que están en el suelo, pero todas juntas, 14, 15, 50, no sé, por metro cuadrado, que no se pueden mover. La 1 son las que están en ese tipo de granja, pero se pueden mover. Esas que vemos ahí que salen al verde, ya es algo, ya es una gran ventaja. Y la 0 son las que además se le alimentan con criterios ecológicos. Por tanto, os animo que a partir de ahora miréis los huevos, porque no hay una diferencia de precio que justifique, y procuréis comprar 0 o 1. Estaréis contribuyendo. 2 mensajes. El primero, triste. Carlo Petrini es el fundador de Slow Food Internacional. Slow Food, hace más de 25 años, fundó Slow Food porque en la plaza de su maravilloso pueblo, Bra, en Roma, pusieron un Burger King. Y dijo, esto no puede ser. Y entonces fundó Slow Food. Él hace un diagnóstico que dice, el sistema agrícola actual es criminal porque destruye el medio ambiente, empobrece el campo, acaba con la vida, genera el máximo desperdicio, destruye la memoria, no deja espacio a los jóvenes campesinos y les roba el alma. Es dramático. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos de alimentación, esto mejora. Y entonces nos quedamos con algo mucho más cercano, la guerra de las galaxias. Perdón, el Señor de los Anillos. Frodo y Sam dice, pero señor Frodo, que yo ya lo entiendo, ahora lo entiendo, los protagonistas de estas historias se rendirían si quisieran que no lo hacen seguir adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú, Sam? Por que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar solo por eso. Muchas gracias.